Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación en el mundo del entretenimiento turco, la relación entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos figuras icónicas de la pantalla, talentosos, carismáticos y que juntos han creado magia en proyectos que han conquistado corazones alrededor del mundo. Vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que podemos deducir de la información que tenemos disponible sobre la dinámica entre ellos. No vamos a inventar chismes ni propagar rumores infundados, sino que analizaremos su relación profesional, las entrevistas que han dado, sus interacciones públicas y el impacto que han tenido como pareja actoral. Así que prepárense para un viaje lleno de datos interesantes y quizás algunas sorpresas. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre las estrellas turcas que más les gustan, análisis de series y novelas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Así que únanse a nuestra comunidad y compartan su pasión por el entretenimiento turco. Bien, ahora sí, manos a la obra. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca y que han logrado trascender fronteras. Ambos han demostrado ser actores de altísimo calibre, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Su primera colaboración juntos fue en la exitosísima serie Kara para Aşk, o Amor de contrabando, como se le conoció en muchos países de habla hispana. En esta producción, Engin interpretó a Ömer Demir, un policía atormentado por la muerte de su prometida, y Tuba dio vida a Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una trama de corrupción y crimen tras la muerte de su padre. La química entre Engin y Tuba fue innegable desde el primer momento. Sus personajes, Ömer y Elif, irradiaban una conexión palpable que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban el uno al otro, la intensidad de sus emociones, todo contribuía a crear una atmósfera de romance y complicidad que enganchó a millones de espectadores. La tensión latente, la vulnerabilidad que mostraban el uno al otro, y la manera en que sus personajes se encontraban en medio de la adversidad, construyeron un vínculo irresistible para el público. El éxito de Kara para Aşk fue arrollador. La serie se convirtió en un fenómeno global, siendo transmitida y doblada a numerosos idiomas. Engin y Tuba fueron catapultados a la fama internacional, recibiendo elogios por sus actuaciones y premios por su trabajo. La gente no solo amaba la serie, sino que también amaba la pareja que formaban en la pantalla. Fueron galardonados con premios como Mejor Pareja de Televisión, en varios festivales y reconocimientos, lo que reforzó aún más la idea de que su química era una de las claves del éxito de la serie. Y aquí es donde empieza la especulación. Como suele suceder con las parejas protagonistas de series exitosas, los fans comenzaron a fantasear con la idea de que Engin y Tuba tuvieran una relación en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que intentaban encontrar señales de un romance secreto. Se analizaban cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, cada una de sus interacciones públicas. Los foros online se llenaron de debates apasionados sobre si eran algo más que compañeros de trabajo. Cada entrevista que daban era diseccionada minuciosamente en busca de alguna pista reveladora. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que a pesar de la insistencia de los fans, Engin y Tuba siempre han mantenido que su relación es estrictamente profesional. En numerosas entrevistas han expresado su admiración y respeto mutuo, destacando la gran química que tienen como compañeros de trabajo. Han reconocido que disfrutan mucho trabajando juntos y que se sienten muy cómodos el uno con el otro, pero siempre han negado rotundamente cualquier tipo de relación romántica. En una entrevista conjunta, Tuba declaró: Engin es un compañero de trabajo increíblemente talentoso y profesional. Disfruto mucho trabajar con él, y creo que eso se refleja en la pantalla. Engin, por su parte, añadió: Tuba es una actriz excepcional y una persona maravillosa. Es un placer trabajar a su lado. Es importante recordar que los actores son profesionales que se dedican a interpretar personajes y a contar historias. La química que vemos en la pantalla es el resultado de su talento, de su preparación y de su capacidad para conectar con sus compañeros de trabajo. No necesariamente significa que exista una relación romántica detrás de cámaras.
La habilidad de un actor para encarnar un personaje y transmitir emociones de manera convincente es una prueba de su profesionalismo, y no una confirmación de una relación sentimental. Además, tanto Enjin como Tuba han sido muy reservados con su vida personal. No suelen compartir muchos detalles sobre sus relaciones amorosas y prefieren mantener su intimidad alejada del foco mediático. Esto ha alimentado aún más la especulación, ya que la falta de información oficial ha dejado espacio para que los fans imaginen todo tipo de escenarios. Enjin, conocido por su discreción, rara vez habla de su vida privada en entrevistas, lo que ha contribuido a crear un aura de misterio en torno a él. Tuba, aunque más abierta en algunas ocasiones, también ha sido cuidadosa en no revelar detalles íntimos sobre sus relaciones. Sin embargo, es fundamental respetar la privacidad de los actores y no presionarles para que revelen información que no quieren compartir. Ellos tienen derecho a decidir qué parte de su vida personal quieren hacer pública y qué parte quieren mantener en privado. La insistencia constante en indagar en su vida amorosa puede ser invasiva y perjudicial, tanto para su bienestar personal como para su capacidad de concentrarse en su trabajo. Después del éxito de Kara para Ask, Enjin y Tuba volvieron a trabajar juntos en la película Nian Lanyoruz. Aunque la película no tuvo el mismo impacto que la serie, fue una nueva oportunidad para verlos juntos en la pantalla y para apreciar su talento como actores. La expectación era alta, y muchos fans esperaban que esta nueva colaboración confirmara o desmintiera los rumores sobre su relación. En Nian Lanyoruz, Enjin y Tuba interpretaron a Denise y Bar, una pareja que decide casarse después de un breve noviazgo. La película explora los desafíos y las complicaciones que surgen al planear una boda y al enfrentarse a las expectativas de la familia y los amigos. A través de situaciones cómicas y emotivas, la película aborda temas como el compromiso, la comunicación y la importancia de ser fiel a uno mismo. Aunque la trama de la película es diferente a la de Kara para Ask, la química entre Enjin y Tuba seguía presente. Su actuación fue creíble y emotiva, logrando transmitir la complejidad de las relaciones humanas y los altibajos del amor. Los críticos destacaron su capacidad para generar una conexión auténtica en la pantalla, a pesar de interpretar personajes con personalidades muy distintas a las de Homer y Elif. Es innegable que Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün forman una de las parejas actorales más queridas y admiradas del público. Su talento, su carisma y su química en la pantalla han conquistado corazones alrededor del mundo. Han demostrado ser profesionales dedicados y respetuosos, que se toman muy en serio su trabajo. Su capacidad para sumergirse en sus personajes y transmitir emociones de manera convincente es lo que los ha convertido en estrellas internacionales. Si bien es comprensible que los fans fantaseen con la idea de que tengan una relación en la vida real, es importante recordar que son personas que tienen derecho a su privacidad y que han negado repetidamente cualquier tipo de romance. Lo que sí es innegable es su gran talento y la magia que crean cuando trabajan juntos. Su profesionalismo y su dedicación a su oficio son un ejemplo para otros actores, y su impacto en la industria del entretenimiento turco es innegable. Personalmente creo que su éxito radica en su profesionalismo y en el respeto mutuo que se tienen. Son capaces de separar su vida personal de su trabajo y de concentrarse en interpretar sus personajes de la mejor manera posible. Esto les permite crear una conexión creíble en la pantalla, que es lo que realmente engancha al público. La confianza y la comodidad que se tienen el uno al otro se traducen en una actuación más natural y auténtica, lo que permite al público conectar con sus personajes a un nivel más profundo. Además, ambos son actores muy versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de adaptarse a diferentes géneros. Esto les permite seguir creciendo como artistas y explorar nuevas facetas de su talento. Enjin ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados, así como roles más ligeros y cómicos. Tuba, por su parte, ha interpretado personajes fuertes e independientes, así como roles más vulnerables y emotivos. En conclusión, la relación entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün es, ante todo, una relación profesional basada en el respeto, la admiración y la gran química que tienen como compañeros de trabajo. Aunque los fans sigan fantaseando con un romance, es importante respetar su privacidad y valorar su talento como actores. Lo que sí es seguro es que seguirán cosechando éxitos en sus carreras y que nos seguirán deleitando con su trabajo en la pantalla. Su legado en la industria del entretenimiento turco está asegurado, y su influencia se extenderá a las futuras generaciones de actores. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. En resumen, hemos explorado su colaboración en Kara para Aşk y Nihan Yoruz, la química innegable que tienen en la pantalla, la especulación sobre un posible romance y la importancia de respetar su privacidad. Hemos llegado a la conclusión de que su relación es, ante todo, profesional y que su éxito radica en su talento, su profesionalismo y el respeto mutuo que se tienen. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido sobre las estrellas turcas que más les gustan. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? ¿Creen que hay algo más de lo que sabemos? ¿Cuál es su personaje favorito de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y los leeré con mucho gusto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.